Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Un video especial para el canal, dada la situación y los hechos que se noticiaron anoche. Me parece que estamos ante tiempos bastante complicados en lo que viene para la Argentina. Uno por ahí, en el momento hoy por hoy, no hay nada claro, no podemos decir con certeza prácticamente nada, porque estamos inmersos en una nube gris de confusiones, dichos cruzados, el gobierno que se caracteriza generalmente por no dar información de nada y ocultar cosas o dibujarlas, ahora lo va a hacer aún más. Pero sobre el incidente de anoche creo que hay algunos indicios que nos permiten, en principio, dudar del relato o el mensaje oficial que se está intentando imponer, creo con bastante éxito, ¿no? En primer lugar, y para aclarar esto, cuando uno dice un loquito fue con una pistola y trató de matar a la vicepresidenta de la Nación, no es un hecho que pueda ocurrir con semejante naturalidad, insisto, no es la dirigente de un club de fútbol, no es una diputada más, es la vicepresidenta de la Nación y la líder del espacio político que hoy gobierna la Argentina, le guste eso o no, y por más que muchas veces trate de hacerse pasar por una pobre señora sin poder. Insisto, no podemos decir con claridad que no pasó de la manera que ellos dicen, tampoco quiero ni pienso afirmar que es cierto este hecho del atentado contra Cristina Kirchner. Me parece que hay algunos indicios que nos permiten, como decía, dudar de lo que se nos está diciendo. El primero, como les digo, es que una persona de este calibre, sobre todo en el caso de Cristina Kirchner, tiene una custodia permanente de un equipo de la Policía Federal. Esto lo tienen todos los expresidentes, más teniendo en cuenta el caso de ella, que ejerce funciones y es una figura pública, puede incluso solicitar que se le asignen más oficiales. En la época de Cambiemos, hubo un incidente porque todo expresidente tenía 4 o 5 custodios, ya tenía 30. No creo que ese número haya bajado, creo que su custodia sigue más o menos igual. Siempre en la puerta de su casa hay 2 autos estacionados y adentro del edificio hay más custodios divididos, protegiendo y prácticamente anulando toda la zona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay forma que un loco suelto pueda burlar todos los anillos de seguridad que custodian a la vicepresidenta de la Nación. No hay forma que todos los oficiales que están a cargo de la seguridad de la presidenta no presten atención o se les pase por alto. Cuando hablo de que hay 30 policías cuidando esta seguridad, no se imaginen el oficial de policía que lo ven fuera de forma haciendo horas adicionales en la puerta de un local del shopping o en un banco, porque en este caso hablamos de que los oficiales que ejercen la función de custodiar, sea presidentes, empresarios, eso es lo mismo, pero el que ejerce custodia es una división especial de la policía, completamente entrenados, es una división de élite, no es para cualquier oficial, y son capaces y están entrenados justamente, porque ese es su trabajo, de ver situaciones o prever posibles incidentes y problemas para lograr detenerlos a tiempo. Obviamente que son seres humanos y puede haber un margen de error, pero a mí me resulta muy difícil creer dos hipótesis posibles. La primera, que haya un tipo tan audaz como para lograr pasar por alto todo el anillo de seguridad de la vicepresidente, no solamente por los custodios que tiene, sino porque la Policía Federal estaba custodiando el hecho. Y en segundo lugar, si hubiera alguien lo suficientemente capaz como para hacerlo, no va a ser tan tonto de tener un arma que no dispara. O sea, un tipo capaz de pensar semejante operativo de atentado, lo último que no va a pensar o lo primero que va a analizar es con qué arma lo va a practicar, cuánto tiempo tiene disparo, va a practicar tiro en la casa. Algunos diarios hablan que el tipo tenía 100 balas en la casa y que practicaba tiro en el campo. De cómo puede ser que después de practicar tiro tantas veces no le haya funcionado el arma en ese momento. O uno puede decir, bueno, serán los nervios del momento, era un inexperto, un tipo amateur. Puede ser, pero un tipo amateur, insisto, sobre el mismo punto, no es capaz de burlar la custodia de la vicepresidenta de la Nación con agentes entrenados durante años para esto, y entiendo yo encima, para el caso de la vicepresidenta, deben elegir a los mejores de los mejores, porque hablamos de la principal figura del oficialismo. Eso es un hecho concreto y el hecho de que se pase por alto muchas veces a mí me hace ruido. Obviamente que tampoco alcanza como indicio para decir esto ha sido una operación armada, pero sumado a otras cuestiones permiten que la duda vaya en aumento. De ahí nos lleva entonces a dos escenarios posibles, ¿no? El primero, el que yo planteo, que puede ser, dado muchos de los indicios que uno va viendo, además de esto, que algunos diarios oficialistas ya tenían la nota lista 4 o 5 horas antes, la claridad con la que se ve el video, ponele que eso en la época de las redes sociales podemos dejarlo por alto porque todo el mundo siempre está filmando algo. Pero hay muchas cosas que hacen dudar. El momento en el que esto pasa, cuando ella venía de pedir que la policía de la Ciudad de Buenos Aires no la proteja más y que
a través de un fallo de un juez amigo, lograron que la policía de la ciudad se retire de la zona donde vive la vicepresidenta y su custodia quede exclusivamente a cargo de la Policía Federal, que maneja obviamente el gobierno federal a cargo del señor Aníbal Fernández, que no es ningún tonto, que es un político experimentado, que ya ha ejercido el cargo de ministro de Seguridad en otra época y sabe muy bien cómo dar órdenes en la fuerza, y dudo que lo puedan pasar por tonto o que haya una complicidad de las fuerzas de seguridad pasando por arriba del ministro. Insisto, es muy poco probable, son escenarios muy difíciles de imaginar y demasiadas coincidencias juntas, ¿no? Eso en primer lugar. Además, los servicios mismos de inteligencia también suelen hacer tareas de espionaje preventivo a los fines de buscar grupos o organizaciones que estén de alguna manera planeando, buscando la forma de hacer un atentado. O sea, el tipo no es que se levantó y dijo esta noche le disparo que tiene Kirchner. Estas cosas, en el caso de que lo hubiera planificado, lo he hecho con mucho tiempo o con la capacidad suficiente, dudo que no haya hablado con alguien. Bueno, hay muchas cuestiones que insisto, hacen ruido. Pero vamos a suponer, para ser buenos, que el escenario es tal cual ellos lo plantean, que viene una persona X y empuñando un arma intentó dispararle a la vicepresidente con una pistola que en el momento ese no le funcionó el disparo, logrando que el atentado obviamente fracase. Vamos a suponer que esto es cierto. Si fuera así, una persona que sufrió semejante ataque estaría conmocionada, estaría en peligro. El expresidente podría haber decretado, en vez de un feriado para hacer piquetes y que nadie trabaje, podría haber decretado un estado de sitio y empezar con una serie de allanamientos y de investigaciones relámpago a los fines de ver si este señor actuó solo o si tenía un grupo de gente, y a su vez si no hay otros blancos, de dónde sacó este tipo un arma. Bueno, un montón de detalles que si vos estás luchando contra un semejante delito, a esta altura del día, después de más de 12 horas de que ocurrió el hecho, tendrían que estar bastante más claras. Y yo lo que he visto desde el gobierno es todo lo contrario, ningún interés en profundizar esta investigación, más que las cuestiones puramente formales, como hacer la denuncia, que un fiscal o un juez intervenga. Más que eso, no he visto una predisposición de todo el aparato estatal en aclarar el hecho o en buscar justamente si este señor tenía cómplices, por qué actuó, cuáles eran los motivos, si era un loco, de dónde sacó un arma, cómo se acercó hasta ahí, por qué cuando lo logran reducir no lo detienen inmediatamente, lo detienen afuera. Bueno, muchas cuestiones que el gobierno no está esclareciendo y que nos permiten dudar incluso más. Pero lo que me termina de determinar y marca, creo, el punto de partida, y les insisto, la sociedad argentina va a ser puesta a prueba en un montón de aspectos de acá hasta finales del año que viene, diría, o quién sabe hasta cuándo. Veníamos siendo como sociedad una sociedad que estaba aprendiendo algunas cosas, entendíamos que el estatismo económico nos lleva a miseria, inflación, recesión, falta de empleo y un montón de otras variables que hoy nadie disfruta. Empezábamos a entender eso, empezábamos a entender la importancia de las instituciones, que un presidente no peronista termine su mandato, que el Congreso tenga su representatividad, que el gobierno no puede cobrar impuestos cada vez que se queda sin guita por malgastar. Bueno, un montón de aspectos que era importante mejorar nuestra competitividad, comerciar con el mundo. Bueno, la sociedad venía entendiendo que la corrupción era un problema. La sociedad argentina venía entendiendo y la prensa, por presión misma de la sociedad, la prensa siempre va a ser un reflejo de lo que es la sociedad, porque hoy las redes sociales no te permiten que el periodista diga algo completamente alejado. La prensa más o menos venía actuando de forma coincidente con esto y venía siendo muy crítica del gobierno, como no lo había sido antes. En el kirchnerismo anterior era muy similar a lo que estamos viviendo hoy día. Hay muchos temas o muchas cuestiones que no se podían decir, que estaba prohibido decir. Se imponía un solo relato y los kirchneristas monopolizaban siempre el tema de conversación, que era lo más irritante de todo y era algo que estábamos logrando cambiar. Sin ir más lejos, en estas últimas semanas, los temas de conversación debían ser que la vicepresidenta de la Nación reconocía que durante su gobierno se robó plata, que hubo corrupción, que hubo coimas, que hubo sobreprecios, que empresarios amigos del poder vaciaron el Estado. Ella solamente decía que no era penalmente responsable. Nunca negó que Lázaro Báez se enriqueció, nunca negó que José López repartía contratos de obra pública a cambio de coimas. Nunca se negó eso, ni siquiera ella. Contrario, dice, otros también robaban, otros empresarios también iban a Olivos a hacer negocio. Ese era el tema. El tema era que el gobierno está haciendo un ajuste recesivo con consecuencias horrendas porque están ajustando partidas en proyectos de inversión, de obra pública, de vivienda, ajustaron prestaciones para discapacitados, cuando justamente el sistema social de un Estado no es mantener planeros y piqueteros, es justamente apuntar a darle algún tipo de protección adicional que el mercado obviamente no puede hacer a personas con alguna discapacidad, a las personas mayores y a aquel que realmente se cayó del sistema y no tiene cómo pararse.
En esto no hay discusión, incluso. Los sistemas sociales se han inventado para esto. El gobierno en medio de esto es un ajuste sobre todo esto, sin bajar impuestos y sin tocar las cajas de la política. Ninguna de las empresas del Estado que pierden guita montones por las cuñas políticas y los desmanejos que ellos hacen con militantes fueron tocadas. Ningún contratista del Estado se vio privado de su contrato. Todos los empleados públicos mantienen su estabilidad, incluso en los últimos meses han ingresado aún más. No hay ningún tipo, no se han achicado los sueldos, no se han achicado nada. El ajuste de masa está puramente pensado en lo que es tarifas y recortes de algunas partidas específicas sobre el privado. No hay baja de impuestos, por lo tanto no hay reactivación económica, y este va a ser un ajuste recesivo, porque además de eso el ajuste de masa es insuficiente, sigue habiendo déficit fiscal, no pueden dejar de emitir, no tienen dólares, y la situación económica es gravísima acompañada encima de un ajuste. El clima social iba en camino a acorralarlos a estos tipos, a que reconozcan que son un fracaso y que adelantan las elecciones. En ese contexto, Cristina Kirchner echa a la policía de la ciudad, logra que no estén más en su custodia, encarga que exclusivamente la cuide la Policía Federal, que comete una torpeza sin precedentes y que es muy difícil, vuelvo sobre lo mismo, creer que esto pasó de espontáneamente o que hubo un error humano y que 20, 30 custodios o 50 no fueron capaces de detectar que un tipo armado se acerca a medio metro de la vicepresidenta de la Nación y tiene el tiempo de disparar 2 veces un arma. Eso, sinceramente, a mí me resulta imposible de creer y en el contexto de que es en la exclusividad del cuidado de una fuerza manejada por el mismo kirchnerismo, todo empieza a cerrar. Pero, insisto, el tema es acá que los kirchneristas monopolicen el tema de conversación. ¿Qué es lo que están buscando los kirchneristas? Esto lo venimos diciendo hace rato. Quieren romper con el contrato social, no les cierra por ningún lado. Desprecian la libertad de prensa, desprecian la división de poderes, desprecian la democracia cuando la gente no los vota, y por sobre todas las cosas no quieren hablar de la economía, que han manejado un desastre. Entonces, en este contexto lo que ellos están buscando es una postal, una foto, una épica para que esto quede escrito en los libros de historia. Las cosas que hoy yo estoy nombrando y que parecen importantes, ajustes a discapacitados, la inflación, en 20 o 30 años son un numerito en una página, son cosas que se olvidan, que alguien que nace dentro de 20 años no va a tener ni puta idea. Lo que queda en la historia son postales, pequeños momentos de la historia que realmente se hacen inolvidables, y este podría ser uno. Y es lo que está buscando Cristina Kirchner. Hace semanas venía buscando una foto de la pobre señora perseguida por un poder judicial corporativo, que en realidad todos los jueces federales han sido prácticamente nombrados con exclusividad por el peronismo, pero ella buscaba imponer, insisto, un relato que después nadie iba a analizar en profundidad, sino por una foto. La foto de una pobre señora que reparte plata a los pobres, que los ricos no la quieren de tan buena que es, y pese a que en su gobierno se robó, ella pobre no se daba cuenta porque estaba muy ocupada redistribuyendo plata, que sus fieles la adoran y le rinden pleitesía como si fuera una religión, y que hay sectores de la sociedad, los antikirchneristas, que como no es que tenemos razón y nos imponemos en argumentos sobre ellos, no estamos de acuerdo con ellos porque los odiamos. Cada crítica que les hacemos es porque les tenemos odio, cuando en realidad el odio es la consecuencia de sus políticas demenciales y de un modelo político que busca justamente reventarnos. Todo el modelo kirchnerista está formado por gente con una escala de valores horrible, capaz de hacer cualquier cosa, no hay límite al daño que puedan hacer. El único límite que ellos encuentran es el que le pongamos nosotros. ¿Y qué freno tiene la sociedad sobre el kirchnerismo? Bueno, justamente la división de poderes, la libertad de prensa, que la gente pueda votar libremente, la economía, obviamente, que no les permite dibujar las atrocidades que hacen. Ahora, la épica que va a construir Cristina Kirchner es lo que venía haciendo. La pobre señora, perseguida por sus opositores, no por ladrona, no por inútil, no por los peores gobiernos de la historia, sino por puramente odio, cuestiones subjetivas sin argumentos racionales, ahora llevan esto más allá y han generado un discurso de odio hacia ella tan visceral que logró que un tipo vaya y le quiera pegar un tiro por el odio que nosotros le hemos generado. Nosotros, digo, todos los que nos oponemos, ¿no? Políticos opositores, periodistas independientes, medios masivos de comunicación, todos somos responsables. Cualquier persona que sea un límite del kirchnerismo es responsable, por no darles la razón, de que este tipo haya querido dispararle 2 veces en la versión de ellos. Si no les decimos que no, si nosotros agachamos la cabeza porque no, porque te van a decir que estás lleno de odio, porque te van a decir que justificaste un atentado, porque te van a decir que estás contra la democracia, bueno, que digan, ese no es el punto. Los tipos quieren manipular el tema de conversación y muchos les están dando con el gusto.
Ese es el punto. Yo veo periodistas que han callado voces, que han dicho que no creen en esto, veo periodistas que dicen, acá hay una militante del kirchnerismo que dice que esto es verdad, ha de ser verdad si lo dice una militante kirchnerista. Acá tenemos, por ejemplo, el tipo que disparó, que pertenecía a grupos de odio, es clarísimo, es clarísimo. Ven que es la pobre señora perseguida por la justicia y por la sociedad y que ahora encima no les alcanza con acusarla de delincuente pobrecita y la quieren matar. Bueno, este es el discurso que se está buscando imponer y en esta victimización, muy parecida a la victimización de la década del 70, el kirchnerismo encontró la excusa que le faltaba para romper con el contrato social. El objetivo de fondo era romper con esto porque no le funcionaba la división de poderes que los podía meter en cana. No tanto ella, por la edad que tiene, sino sus hijos. Y un modelo económico que no logra salir a flote porque no entienden el problema, no encuentran la manera de reactivar esta economía y les queda 1 año y medio de mandato. Esa es la situación del kirchnerismo por la cual este sistema no le cierra. Si la gente vota, va a votar en contra mío porque la economía anda mal. Si la justicia decide si soy delincuente o no, y va a decidir que lo soy porque las pruebas son abrumadoras. Entonces, este sistema que alguna vez me pudo haber servido y que dije que creía porque me servía, hoy no me sirve, lo considero ilegítimo porque me pone límites a una ideología que yo considero casi religiosa, indiscutible, imposible de cuestionar. Entonces, el objetivo es ir a por este sistema. Con esta excusa, y ayer lo decía Juan Grabois, Cristina Kirchner es una líder iluminada, Dios la salvó de la muerte y ahora nosotros la vamos a custodiar. Y a esto se refiere con que van a ir a romper todo. Estos tipos, cualquier limitación que vos les quieras poner, se van a amparar en esto. No, a la presidenta la quisieron, a la vicepresidenta la quisieron matar. No podemos aceptar discursos antikirchneristas. No, a la vicepresidenta la quisieron matar. Y encima ahora la quieren condenar por delincuente. No, a la vicepresidenta la quisieron matar y vos me hablás de inflación y de que están recortando partidas para discapacitados. Vos sos un HDP, está lleno de odio, bomba, escrache, cortes de calle, te rompo el negocio, te rompo el auto, te agarramos en patota en la calle. Eso es lo que se viene. Y me preocupa mucho esto, de que muchos están agachando la cabeza. ¿Qué límites puede tener hoy el kirchnerismo en esto que venía teniendo el Congreso de la Nación, que les venía bloqueando todos los proyectos legislativos aberrantes que ellos querían imponer? Y la libertad de prensa, porque no han podido controlar a los medios en esta gestión, está todo muy esparcido, no está tan atomizado como en otras épocas, por ejemplo, de 2013 a 2015, donde las redes sociales tenían un rol totalmente menor y lo que se decía era únicamente lo que había en los medios masivos de comunicación. Si no saliste en la tele o en la radio, lo que tenés para decir no existe. Esto es un ejemplo, yo no podría estar diciendo esto en la época anterior del kirchnerismo. Y están buscando romper eso. Entonces, el Congreso de la Nación, compuesto obviamente por políticos opositores, no creo que tenga la valentía, al menos en mayoría, de decir basta con esto, de ponerle un freno a este relato enloquecedor. Los medios de comunicación tampoco quieren problemas porque al no tener pruebas de esto que yo estoy diciendo, y lo único concreto y tangible que vemos es el video donde un tipo dispara o intenta disparar, tampoco se van a animar a poner esto en duda hasta tanto esto se esclarezca al menos un poco más. Y empieza a pasar mucho esto. Yo no coincido con Cristina Kirchner, pero me solidarizo ante semejante hecho gravísimo para la democracia y pobre señora. Bueno, está bien, pero a los kirchneristas no le alcanza con eso. Ellos van a buscar reventar a todo lo que se les oponga y en el camino, aparte porque hay que generar también una distracción a los demás problemas de la economía, en el camino van a ir reventando también a los Corea del Centro, a los que digan, yo no soy kirchnerista, pero el kirchnerismo no le alcanza, quiere sumisión absoluta. Y me preocupa esto, que vayan por cuentas de redes sociales, me preocupa que cualquier opositor que ose decir algo sobre esto sea reventado con todo el aparato estatal y paraestatal, patotas en la calle controlando el espacio público hasta que se les cante, porque esto también hay que decirlo, estos tipos, además de, estar, de no tener ningún parámetro moral, además de estar desquiciados, tienen mucha guita, cuando digo mucha guita es mucha guita, tienen grandes patotas que pueden pagar con esa plata y también patotas voluntarias o que por puro gusto se asocian a este tipo de emprendimientos y ya no encuentran ningún freno. Lo que quedaba del contrato social en lo que respecta a esta gente está roto. Entonces van a ir a romper todo, van a reventar a todo el que se les cruce por el camino y nos estamos jugando justamente lo que veníamos hablando hasta ayer, que esta gente no está gobernando bien la Argentina, de hecho muchas veces no la gobiernan, deja que todo fluya y que las mafias controlen las calles. La economía es una ciencia exacta, le da igual que los kirchneristas se victimicen o se larguen a llorar, un banco no les va a prestar plata, el campo no va a liquidar sus dólares, todo lo que venía siendo un problema lo va a seguir siendo. Estos tipos tienen un nivel de gasto que no pueden financiar
la inflación se hace insostenible y no la pueden bajar, la economía no se reactiva porque no generan inversión. Bueno, es una ciencia exacta, va a seguir pasando y vamos a seguir sufriendo los mismos problemas económicos, pero cada vez que te quieras quejar te van a decir esto. Vos me hablas de un numerito de inflación, que la vicepresidenta la quisieron matar, vos sos un HDP, agresión, listo. El que sigue. El diputado Martín Tetaz ayer saca un tuit interesante diciendo que esto no es violencia política, que en el mejor de los casos es un loco suelto que atentó contra la vicepresidenta y ya está detenido, que la oposición no ha formado parte. De hecho, este muchacho, hasta donde se sabe, no está vinculado a ningún partido político opositor, ni a Juntos por el Cambio, ni en los espacios liberales, ni en los espacios de izquierda. Y en la tele le dijeron, no, te callás y punto, el mensaje es el que estamos diciendo, la quisieron matar a Cristina, punto, no se habla más, no se dice otra cosa, no se cuestiona esto. Entonces, esto es un mensaje para el que viene atrás. Del tema este no podés hablar porque no vas a entrar a ningún medio de comunicación. Y para todo el arco opositor lo mismo. La diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata, ayer también puso en sus redes que no creía en esta versión del gobierno y que para ella era una operación, lo cual suscribo. Pero hoy mismo ya hay una sesión especial para pedir su destitución de la Cámara, por ejemplo. Entonces, cualquier político que no agache la cabeza y diga, sí, Cristina, lo que le va a costar es esto, persecución, intentos de destitución, escraches masivos, agresiones, ¿por qué no? Y según ellos justificadas, porque, ahora que nos quisieron matar, nosotros estamos facultados para agarrar y reventar al que sea. Y anda a decirles algo la próxima vez que rompan un auto, como hicieron el fin de semana, anda a decirles algo cuando rompan negocios, anda a decirles algo cuando copen todo el espacio público. No les vas a poder decir nada porque se van a acostar en este relato. Es decir, no les puedo decir nada, yo se los pienso seguir diciendo. El tema es que mucha gente está queriendo agachar la cabeza para no escucharlos gritar. Y ahí es donde yo encuentro el problema. No pueden monopolizar el tema de conversación. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Qué sabemos hasta acá? Un tipo intentó disparar a la vicepresidenta 2 veces y le falló el arma. ¿Está detenido? Sí. ¿Por qué no se lo detuvo antes? ¿Por qué logró llegar hasta ahí? ¿Quién le dio el arma? ¿A qué grupos pertenecía? Todo eso es una investigación judicial que se deberá llevar adelante y todos queremos que se esclarezca. Hasta ahí perfecto. Ahora, el gobierno lo que está diciendo es que el atentado es culpa de la oposición y de la libertad de prensa. Entonces, si agachamos la cabeza y le decimos que sea el gobierno, lo que viene puede ser muy oscuro, porque eso quiere decir que todo lo que entendíamos como un límite en este contrato social bastante débil que tenía la Argentina, piensa ser aniquilado por esta gente como una especie de justicia, venganza o prevención de futuros atentados. Mirá, como la última vez que ustedes tuvieron libertad de prensa y división de poderes, casi matan a la vicepresidenta, ahora no va a haber más. Ahora, en la emergencia, recuerden la pandemia, donde se desapareció gente, donde se reventaron todos los derechos individuales, donde se fundieron comercios a dos manos, donde se empobreció prácticamente a 2/3 del país a niveles de miseria. Bueno, todo eso se hizo con la excusa de evitar un mal mayor, de que estamos salvando al mundo, estamos combatiendo un virus. ¿Qué piensan que van a hacer ahora si les damos poder de nuevo para hacer lo que ellos quieran, para evitar otros atentados? Podemos encontrarnos con lo que sea. Incluso se habla ahora de leyes para atacar y condenar los discursos de odio. ¿Y quién va a determinar que es un discurso de odio? Ellos. Entonces, ojo, porque peligra incluso lo que podamos hacer nosotros. Entonces, ¿qué hacer en este contexto donde el gobierno viene por todo, ya de manera decidida, es no nos importa nada, nunca tuvimos escrúpulos y lo que entendíamos como un freno ya no nos calienta, vamos a tumbar lo que quede de división de poderes y libertad de prensa, lo vamos a tumbar y vamos a avasallar y con violencia, patotas y prepotencia vamos a ir por todo? Enfrente, lo que tendría que oponerse, lo que tendría que dar un alto y decir, hablemos claro y pongamos esto sobre la mesa, tiene miedo, no quiere pagar un costo, no se quiere meter porque no nos quiere escuchar gritar. Y no podemos entonces contar con los diputados y senadores que votamos para que nos defiendan, no podemos contar con los medios de comunicación privados, que en teoría son los que deberían dar una información objetiva y lo más completa posible del caso, e incluso mostrar aquellas informaciones que el gobierno oculta. Bueno, en esos medios de comunicación no podemos confiar, porque ya 2 o 3 periodistas intentaron decir algo en este sentido y los han atacado y censurado de todas partes. Más de uno hasta puede perder su trabajo. Entonces es fácil decirle, animate y vamos, porque después el que pierde el laburo es ese periodista, y no los que estamos acá en casa. Entonces, ¿dónde se vuelve esto importante? En el último bastión que nos queda de control ciudadano, de participación ciudadana, que son las redes sociales, que por su dinámica, por su estructura, permiten que todo el mundo se exprese y la masividad o no de un mensaje va a depender de cuánta gente realmente piense así y lo decida acompañar. Entonces uno puede retuitear un comentario de alguien, puede compartir un video, puede hacer todo lo que esté al alcance y generar un discurso en la sociedad, una manera de pensar, una opción alternativa que obligue, por un lado, a los medios de comunicación a no hacerse los pelotudos. Yo les voy a recordar lo que pasó con Santiago Maldonado en el 2017.
un piquetero amigo de los mapuches en el sur estaba tomando una ruta, Gendarmería fue a liberar el espacio público como corresponde. Estos tipos tiraron piedras a la Gendarmería, agujerándole la cabeza a un gendarme, se dieron a la fuga. En la persecución, este señor Maldonado se cae en un río y se ahoga porque no sabía nadar. Durante meses, la versión que se instaló fue muy parecida a esta. Muertos políticos, el macrismo ha matado a un militante político, hay que reventar a toda la cúpula de gendarmes, hay que sacar a Patricia Bull del Ministerio de Seguridad, Macri debe ser destituido, este gobierno no puede continuar. Todos se aprendieron, hay muchos periodistas que hoy se escandalizan con el crimen, se habían prendido. Y las mismas redes sociales, la opinión de la ciudadanía que no tenía más ganas de creer en esta basura, fue la que llevó a esta gente a decir, eh, che, pero mira que acá apareció una foto de que no parece que no lo mató nadie. Che, acá apareció un informe que dice que no es así. Che, dicen que el cuerpo lo tienen escondido los mapuches y no dejan entrar a la policía. El juez quiso ir y lo sacaron a piedrazos. Bueno, eso llevó a que la prensa no le quede otra que decir, bueno, este es el discurso oficial, pero cierto sector de la sociedad también piensa esto otro y podríamos analizarlo un poco. ¿Qué les parece? A las 2 o 3 semanas, los mapuches no les quedó otra que dejar entrar a la justicia, a los 10 minutos apareció el cuerpo y Cambiemos ganó la selección. Entonces, en este caso es muy similar. Si dejamos que ellos se impongan, con el relato Maldonado de acá, a Cristina le quiso matar el antikirchnerismo y la libertad de prensa, bueno, lo van a lograr, se van a imponer, van a anular cualquier libertad individual que haya en este país y no podemos ni siquiera estar garantizados que el año que viene vamos a tener elecciones. Si nos plantamos y le hacemos ruido en serio a los periodistas, si les taladramos el oído, porque si estos tipos, medios de comunicación privados, que viven del rating que le damos nosotros cuando los miramos, pretenden vivir de nuestra atención, que se la ganen, porque esto es otra cosa. No vamos a mirar TN para escuchar la versión que ya dicen los kirchneristas. Para eso prendo la TV pública, prendo C5N. Si yo miro un canal opositor, quiero escuchar un mensaje distinto al del gobierno. Si hay una verdad objetiva, en este caso un tipo que disparó desde un arma, bueno, la decimos, la investigamos, vemos el video 80 veces. Lo que no acepto son teorías sin pruebas que impone el kirchnerismo, como por ejemplo que este atentado es culpa de la libertad de prensa y de la división de poderes. Entonces, si piensan agachar la cabeza o hacer Corea del Centro, yo no soy kirchnerista, pero me solidarizo y le doy la razón con esto, se los van a comer igual porque el kirchnerismo no acepta tintas medias. De este lado y del otro los vamos a despreciar. Y el periodista va a tener que entender que hay cosas que se tienen que decir y que no puedes ocultar por conveniencia. A su vez, si se impone un mensaje alternativo, porque yo hoy por hoy he hablado con 50 personas y las 50 coinciden en que esto tiene todos los indicios de ser una operación armada, le vamos a dar la espalda y la valentía a mucha gente que son figuras públicas, a poder decir esto sin ser aniquilados y a tener la valentía de decir, che, yo me animo y publico en mi cuenta de Twitter o voy a la televisión hasta que me dejen decirlo y digo que no creo en esto, sabiendo que atrás tiene decenas de miles o cientos de miles de personas que vamos a bancar eso porque queremos que nos defiendan como ciudadanos. Pero no esperemos mucho si nosotros no nos movemos de abajo hacia arriba, porque lo que es la estructura política y los medios masivos de comunicación están recontracagados de miedo, no solamente por no quedar manchados, sino por lo que son capaces de hacer los kirchneristas, que de por sí están locos, de por sí están quemados, imagínense ahora. Acuérdense que esta gente, muchas de las cosas que nosotros nos reímos y que vemos así, ¿cómo pueden decir semejante pelotudez? Las creen en serio. Y yo te afirmo que más de un kirchnerista está llorando toda la noche y está envenenado de hoy y quiere salir a matar antikirchneristas, porque lo piensan así, están quemados de la cabeza. Entonces, alimentarles eso, dándoles la razón, agachando la cabeza, es ir a pararnos ahí a que nos escupan. Cuando si hay alguien en este país que ha tenido un relato de odio, ha sido el kirchnerismo de izquierda. Permanentemente. Hay que matar a Macri. Me pasaba Fabián, uno de los chicos, fotos de Macri con una bala en la cabeza. Eve Bonafini en su momento creo dijo también que había que matar a la hija de Macri. Amenazas al presidente Macri de a montones, que en ese caso el Ministerio de Seguridad lograba reducir a tiempo. Escraches a todos los opositores. Grabois hace un par de meses diciendo que acá iba a correr sangre si no le damos más guita a él y sus piqueteros. Los militantes kirchneristas diciendo que si la justicia hacía su trabajo, iban a armar quilombo. Los mismos tipos dando una muestra de esa amenaza, tomando el espacio público de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, reventándole la vida a los vecinos, rompiendo vehículos, rompiendo edificios, rompiendo todo, agrediendo a la policía. Bueno, imagínense lo que va a venir ahora. Entonces, a estar atentos, a no callarse, a no tener miedo, porque esto no va a ser fácil. Decir esto, posiblemente este video esté un par de días y me lo censuren. Pero bueno, hay que decirlo, hay que intentarlo, a no creerles nada y si ellos tienen pruebas de que esto ha sido distinto, totalmente abierto y encargado de analizarlo y con objetividad decir si hubo una responsabilidad.
Pero incluso en ese caso de que mañana aparecieran las pruebas de que efectivamente este tipo intentó cometer un atentado, la responsabilidad pura y total, incluso en ese escenario totalmente afín a lo que ellos quieren imponer, es que la culpa fue del mismo gobierno federal que tenía que custodiar a la vicepresidente y no lo hizo. Entonces, entre ellos se tendrán que pedir explicaciones. No a la libertad de prensa, que no controla la Policía Federal, no a la oposición, que intentó poner la policía del distrito opositor de Ciudad de Buenos Aires y se lo impidieron, a las piedras, a los piedrazos y a las trompadas. Entonces, ellos pidieron ocuparse exclusivamente de la seguridad del vicepresidente, pidieron retirar las cámaras del lugar, pidieron que estén solamente los policías que ellos querían. Bueno, esos policías, si no los han cuidado, el gobierno tendrá que echar al ministro de Seguridad, echar a los jefes del operativo, meter en cana al del atentado y a quienes hayan sido sus cómplices, pero bajo ningún punto de vista nosotros tenemos por qué cargar con estas fantochadas, porque no hay ninguna manera, ningún nexo causal, jurídicamente hablando, de que las opiniones nuestras o el oponernos a todas las locuras que ha traído el kirchnerismo desde que asumió el poder en el 2019 hasta hoy, tienen la más mínima vinculación con este hecho. No hay manera de probar semejante cosa. Y como dicen ellos, si están tan convencidos, que vayan y lo prueben en la justicia. Chicos, bueno, este video ha sido un adelanto. Seguramente el lunes vamos a estar en el programa analizándolo más en profundidad. Espero haya más información y esto se empiece a esclarecer de a poco. Yo tengo una expectativa, y esto lo digo para cerrar con algún tipo de ánimo hacia el fin de semana, de que el mismo manejo que está haciendo el kirchnerismo de esto puede ser el caldo de cultivo para la resistencia. Es decir, ellos, si fueran inteligentes, se victimizarían, invitarían a toda la oposición a un escenario, a agachar la cabeza y dar el pésame. Pero ellos mismos están agrediendo a la oposición, ellos mismos están haciendo amenazas, ellos mismos están buscando romper todo y están imponiendo muchísima violencia política. Entonces, eso es lo que nos tiene que servir a nosotros a perder el miedo y quitarles el velo, desnudarlos, mostrarlos como lo que son, un grupo de inmorales, patoteros e impotentes, que están desesperados porque se les terminó la guita, porque se les termina la impunidad, y porque si esto se arregla y logramos convertirnos en un país normal, el año que viene pierden las elecciones, se van y no vuelven más. Así que bueno, chicos, buen fin de semana, dentro de lo que se pueda. Los veo el lunes en la edición normal de Contrario Censu, y bueno, esperemos que esto no sea tan grave como hasta ahora parece ser.